¿Qué es una bendición del Padre? Porque es que se ha confundido las añadiduras con las bendiciones. Nosotros tenemos que vivir, ¿cierto?, con las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero no tenemos que vivir con las añadiduras que Él nos da todos los días. Hay que aprender a diferenciar en qué es una bendición, que es la que viene del cielo, y qué es una añadidura, que es lo que añade, lo terrenal. Cuando el Señor le dice, en Mateo capítulo 6, vamos un momentico a Mateo capítulo 6, hermanos, por favor, gracias. Mateo capítulo 6. Y dice en el versículo 28, dice el Señor, Mateo capítulo 6, versículo 28, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Es una pregunta o es una afirmación? El Señor está preguntando, ¿y por el vestido, por qué os afanáis? Dice el Señor, considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. ¿Qué es un lirio del campo? Los que estudiaron agricultura. Todos somos agricultores, hermanos. Claro, ¿quién tiene maticas en la casa? ¿Cierto? La mayoría tienen florecitas, ¿no es cierto? Tienen maticas. Dios nos dio como ese espíritu, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, en el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, dice el Señor, la palabra considerad significa, ¿no es cierto?, que pensemos por un instante realmente qué es más importante para nosotros. Debemos aprender a considerar cada vez que damos un paso. Debemos aprender a considerar cada vez que vamos a llegar a la presencia de Dios. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La gloria de Salomón, ¿cuál era, hermanos? Era grande. Pero la palabra de Dios dice que aun Salomón con toda su gloria, dice la palabra de Dios, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 30, amados hermanos? ¿Qué hace el Señor con la hierba del campo, hermanos? La viste, la sustenta, la alimenta, ¿no es cierto? ¿Cuándo han visto un palo de mango haciendo cola en un banco, hermanos? Nunca, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ellos, si ellos aprendieron a confiar en Dios, los árboles y la creación y los animales, ¿cierto? Y los animales, si ellos aprendieron a confiar en Dios, ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué está pasando con el hombre de hoy? Que no confía, está más confiado en lo que ve por vista, ¿no es cierto? Ustedes han visto ese árbol que hay aquí al frente de la iglesia, ¿no es cierto, hermanos lindos? ¿Cuándo lo ha visto ese árbol corriendo detrás del alimentador de Transmilenio? ¿Cierto que no, hermanos? ¿Cierto? Pero ¿cuántas personas ven corriendo detrás del alimentador de Transmilenio? Muchos, ¿por qué? Porque van afanados, tienen que ir a cumplir un horario de trabajo y muchas cosas más, ¿no es cierto? Entonces dice en el versículo número 31, ¿qué dice el Señor a la iglesia? No os afanéis, dice el Señor, dice, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Esas son las tres ingredientes que el ser humano de hoy vive, ¿qué? Afanado, vive atacado, vive acelerado. Y dice el Señor en su palabra, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos uno? ¿Qué beberemos dos? ¿O qué vestiremos tres? Son las tres etapas de la vida que nosotros diariamente tenemos que estar, ¿qué? Supliendo, mis hermanos.
Pero hay días que hemos pasado un día sin comer absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero ¿por qué hemos pasado ese día sin comer absolutamente nada? Tranquilo que a mí en diciembre me pasó eso, ¿sí? Pero fue que me tocó pasar ese día sin comer absolutamente nada. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Dios permitió que llegara en mi vida, ¿no es cierto?, un pequeño virus a mi vida para que enseñarme algo bien importante. Pero después entendí, el virus que me dio con todo, hermanos, no, sin hacer aclaraciones, me dio con todo, mis hermanos. Pero el Señor nunca me dejó caído. El Señor siempre me levantó. Unos me decían tome esto, otros me decían haga esto, otros me decían ponga esto, pero yo seguía confiando en el que vive y reina para siempre. Y pasé ese día, pasé el otro día, y me hizo falta la comida. No, mis hermanos, no, mis hermanos. Usted sí sabía, escuché en la televisión que había un coreano, un japonés que vive solo de agua. Toda su vida ha tomado solo agua, él no consume absolutamente nada. Dice uno, se pregunta, ¿cómo hará ese hombre para vivir? Empiezan todos. ¿Le hace falta qué? La proteína. Eso, mire, la proteína, ¿cierto? ¿Y la proteína en qué viene representada? En la carne, hermanos. Dice, le hace falta la proteína. ¿Qué más dice? ¿Qué le hace falta? Las verduras, ¿cierto? Le hace falta las verduras, ¿cierto? ¿Y a dónde dejamos la harina? ¿Sí? Y la fibra, carbohidrato. Mire, pero por el carbohidrato, por las harinitas, ¿cierto? Y por la proteína, ¿cuántos están enfermos de cáncer? ¿Y cuántos están en los hospitales? Porque no aprendimos a medir las cosas. Cuando nos sirven un plato de comida, ¿cierto? No queremos ver es media libra de carne. Pero si vemos un pedacito, dicen, y eso que yo pongo 80,000 pesos mensuales y mire lo que me sirve. ¿Sí se dan cuenta? Porque siempre estamos, ¿qué? Pendiente lo que hay en el plato, lo que hay en la billetera y lo que tenemos en ¿qué? En la alacena. Por eso dice el Señor, no os afanéis, iglesia, no nos afanemos. No nos afanemos. Versículo 32, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 32? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas ¿qué? Cosas. ¿Por qué el Señor le dijo a los discípulos, vayan sin qué? Sí, ¿qué les dijo? ¿Lleven ropa? ¿Lleven gorra? ¿Lleven comida? ¿Lleve 3 pares de zapatos por si se le rompen unos? No. Mami, perdóname esta infidencia. Nosotros, mi esposa se puso a desocupar los closets. Escúchalo bien, hermanos. Escúchalo bien. Después empezó a buscar, ¿sí? Dice, no, papi, yo no tengo ropa. ¿Sí? Pero mira mis hermanos preciosos. Y empieza ella con el closet de ella, ¿no es cierto? Y yo sabía que no solo era con el de ella, ella iba detrás del mío también. Claro, sí, porque sí, eso se tiene que ser, porque los dos son una sola carne, ¿no? Entonces, claro, ella va y empieza a desocupar el closet de ella. Tenía 2 stands así, arriba y abajo, y no le alcanzaba, hermano. ¿Y sabe cuánto le quedó? Le quedó de los 2 stands, medio stand. De resto, de un poco de ropa que ella no utilizaba absolutamente para nada, pero que sabemos que muchas personas la están necesitando. ¿Pero por qué, hermanos? Después se va para el niño. ¿Sí? Yo no sé tenía sino un solo stand, no más. ¿Cierto? Porque las mujeres
El stand de las mujeres es más grande que el de nosotros, ¿o no, varones? No, claro. Entonces, ¿qué hizo? Quedó medio stand mío. ¿Sabe cuántos ganchos sacó? ¿Cuántos ganchos sacaste? Una cantidad de ganchos que sobraron, hermanos. Por eso, mis hermanos preciosos, hasta en eso Dios mira, hasta en esos pequeños detalles. Son pequeños detalles, dice el Señor. ¿Yo para qué quiero añadirle más? Si ya no le cabe. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hemos votado, en especial lácteos, que ya están vencidos? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no aplicamos lo que dice el Señor. ¿No? Por nada estéis ¿qué? Afanosos. El afán no nos está dejando vivir la vida en Cristo. Por eso dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, la gente que no cree en Cristo se la pasa buscando a todo momento todo esto que satisfaga su felicidad, que satisfaga su vida, para tener una vida más tranquila y deseable aquí en la tierra. Pero dice el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice el versículo número 33, iglesia? ¿Y todas estas cosas serán qué? Añadidas. ¿Cómo la llama el Señor todas estas cosas? Añadidas. El vestido que te pones, ¿cómo se llama? Añadidas. El carro que tienes, ¿cómo se llama? Añadidas. ¿Y por qué le llaman muchos bendición? Ahora vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a entender. ¿Sí ven que hay una gran diferencia, cierto?, en las bendiciones celestiales y las añadiduras. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo 1, y compartimos desde el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, vamos del 3 al 6. Del 3 al 6. ¿Listo, hermanito lindos? Bueno, ok. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, ¿cuántas bendiciones el Señor ya le dio a la iglesia? ¿Cómo? Todas, dice el Señor. Ya son todas las bendiciones que Dios ya nos las dio, todas. Todas. Pero ¿por qué le decimos, Señor, bendíceme más? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Porque no está conforme? ¿O porque no las tiene? Porque no las tiene, hermano. Bendíceme más. ¿Cómo así que bendíceme más? Si la Biblia dice que ya nos bendijo con toda, ¿sí?, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Y dice en la segunda parte del versículo 3, dice, y que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están las bendiciones espirituales, Señor, hermanos? En los lugares ¿qué? Celestiales. ¿En quién están? En Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿En qué parte está el cielo? ¿Sentado de dónde? En la derecha de Dios Padre. Y si las bendiciones están en Cristo, entonces, ¿por qué estamos pidiendo cosas terrenales? ¿Se imagina si el Señor Jesucristo tuviera carros? ¿Se imagina si el Señor Jesucristo tuviera casas? ¿Podría el Señor estar sentado a la diestra del Padre? No, hermanos. Porque hay muchos que no están sentados porque hay muchos que no están en Cristo. Porque andan más preocupados y afanados por las añadiduras que por todas las bendiciones que el Señor ya le dio a la iglesia. Ya se las dio a la iglesia. Ya las tenemos, hermanos. ¿Qué necesitamos? La Biblia dice que nos bendijo con toda. ¿Qué quiere decir? ¿Que se quedó algo? Ahí no dice la Biblia que con algunas bendiciones, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual. Miren lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Gracias. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios. ¿El Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, ¿qué? Espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a qué? A Cristo. ¿Sabe por qué hay muchos que aspiran más bendiciones? Porque no están unidos a Cristo. Y ustedes y yo tenemos ya todas las bendiciones. ¿Por qué no disfrutamos de ellas, hermanos? Si ya las tenemos. ¿Qué bendición puedes compartir con tu hermano en el día de hoy? Una bendición que puedas compartir con tu hermano en el día de hoy. El gozo. ¿Cómo? Un abrazo. Un abrazo, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puedes compartir con tu hermano en el día de hoy? ¿Cierto? Miren los niños allá atrás. Un abrazo, y el niño le dio el abrazo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermanos. ¿Por qué no lo hacemos? Si esas bendiciones tú y yo las tenemos. Si ya las tenemos. O dice la Biblia que no las tenemos. Aquí dice la Biblia, la palabra de Dios dice, quien nos ha bendecido con toda. O sea, todo lo tenemos. ¿Qué necesitamos, iglesia? Si usted no tiene todo, ¿qué necesita hacer con ellas? Muy bien. Ponerlas por obra. Muy bien. Claro. Claro. Entre tú y yo no puede existir diferencia. Entre tú y yo debe existir amor. Y si hay alguna diferencia, hermano, lo que compartíamos el viernes, ¿qué decíamos el viernes, hermanos? En el servicio del viernes, ¿qué decíamos? Que antes de entrar aquí, ¿qué? Y orar diciendo ¿qué? ¿Sí ven que se nos olvida, hermanos? ¿Sabe por qué, mis hermanos? ¿Sabe por qué se nos olvida, hermanos? Porque los afanes de la vida están ahogando el tiempo que debemos de tener para con el Señor. ¿Sabe qué les dije a los hermanos? Le dije el viernes, antes de entrar a este lugar, dije, Señor, yo te pido que así como tú me has bendecido en el día de hoy, que así como tú me has llenado mi corazón de las bendiciones, Señor, celestiales, permítame, Señor, aquel hermano que necesita, Señor, ser bendecido, Señor, yo lo pueda bendecir. Úsame para poderlo bendecir, Señor, en el momento que yo llegue a la iglesia. Pero no, eso no oramos. No, porque eso no representa nada bueno aquí en la tierra para mí. Entonces queremos cosas buenas. Dios nos lo ha dado todo, pero nosotros necesitamos dar lo que todo también. ¿Cómo hace Dios para llenarnos? ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo para llenar las tinajas? ¿Cómo estaban las tinajas? Vacías, hermanos. Entonces nosotros necesitamos vaciarnos, ¿cómo? ¿Cierto? En otros, para que Dios vuelva y nos pueda ¿qué? Llenar otra vez. Pero hay unos que ya lleguen, como Lázaro. No, Lázaro ya no he dicho. Pero hay unos, ¿saben por qué? Están tan llenos y tan gordos que ya caminan aquí así. Usted lo ve cristianos que caminan aquí así y son flacos. Y caminan aquí así porque están llenos de lo que Dios les ha dado, pero nunca le da nada a nadie. El versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 4? Según nos escogió delante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿qué? De Él. Versículo 4 en otra versión, ¿qué dice? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y ¿qué? Y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables ante sus ojos. A sus ojos, perdón. Si usted y yo, dice la palabra de Dios, la primera bendición del Padre se llama Él nos ha escogido. ¿Cuándo nos escogió según la palabra de Dios? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que ustedes predican y no les gusta la palabra? ¿Rechazan a Dios? ¿Por qué qué? La Biblia dice que Él nos escogió antes, dice la Biblia. El Señor no escogió a Pablo, escúchalo bien, hermanos. El Señor ¿por qué escogió a Esteban? Y a sus 21 años fue muerto, apedreado, ¿no es cierto?
Por los judíos. ¿Por qué, hermano? ¿Saben por qué, hermanos? Duró 21 años. Porque era el propósito de Dios. Lo escogió para que durara 21 años. Pero ¿Esteban cumplió el propósito de Dios? Claro, hermanos. ¿Y nosotros? Y hay unos que quieren decir, ay Señor, venga, porque eso está terrible, este mundo está corrompido, cada día está más dañino, cada día hay más droga, cada día hay más borrachos, cada día hay más homosexual, cada día, le pedimos a Dios, dice el Señor, ven pronto, Señor Jesús, y eso parpadean y claman y le dicen así. Pero miren lo que dice, incluso antes de haber hecho, dice la palabra, el mundo, Dios nos eligió. Dios nos escogió, ¿qué? En Cristo, para que seamos como, hermanos, santos y ¿qué más? Intachables a sus ojos, hermanos. ¿Cómo nos está viendo Dios a ti y a mí en esta mañana? ¿Y cómo nos ve el Señor cuando salimos del templo? ¿Debe mirarnos como? Lo mismo, hermanos. Lo mismo. ¿Por qué el Señor va a cambiar? Mientras que nosotros seamos infieles, Dios seguirá siendo siempre fiel. Siempre va a seguir siendo ¿qué? Fiel, dice el Señor. Gloria a Dios. Esta es la maravillosa doctrina de la elección. ¿Qué culpa tienen? Hay unos que no les fastidia hablar de la doctrina de la elección, pero si dice la Biblia que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, pero el Señor envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que Dios le está dando la oportunidad a todo el mundo. Sí, claro, hermanos. Sí, claro. Pero hay unos que usted les predica y les predica, incluso, hermanos. Acuérdense, entre Saúl y David, ¿qué pasó con Saúl, hermanos? ¿Qué pasó con David? ¿Quién era el ungido? El rey. Saúl era el ungido, ¿no es cierto, hermanos? ¿Y quién era el sirviente? ¿Quién era el pastor de ovejas? David. ¿Y qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Le dio celos de quién? De David, hermanos. ¿Y por qué? Porque todas las mujeres empezaron a cantar. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. ¿Y qué dice la Biblia? Que Saúl ¿qué? Se enojó. Saúl se enojó. Pero en el pasaje de la Biblia, 1 Samuel 18, 9, 10, dice que mientras Saúl tocaba el arpa con sus manos, pero no le quitaba la mira a Saúl, él tocaba el arpa con sus manos, ¿cierto? Saúl empuñaba su lanza para matar a David, porque su corazón se llenó ¿de qué? De enojo y de ira. Y mientras David seguía tocando, entonces Saúl lanzó la lanza a David, pero el ungido de Dios, ¿cierto? Siempre está ¿qué? Atento. El ungido de Dios nunca duerme. Y entonces mientras tocaba hizo así David y pum, pasó la lanza. Y volvió y cogió la lanza y se la lanzó otra vez a Saúl. Y David y siguió tocando mientras que, hermanos preciosos, iglesia, escúchelo bien, el peligro nos acecha. El peligro nos acecha permanentemente. Dice que anda como león, ¿qué? ¿Dónde? Alrededor, dice el Señor. ¿Por qué le preguntó Dios a Satanás en Job capítulo 1? ¿Por qué le preguntó? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le contestó Satanás? ¿De rodear qué? Ah, ya. Pero Satanás está vencido. ¿Pero qué? Pero nuestra lucha sigue no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, jueces de maldad de las regiones celestes.
Por eso usted y yo tenemos que vivir orando, ¿qué? En todo tiempo, mis hermanos. Entonces, la palabra elección en hebreo es bashar. En hebreo, elección es bashar. O sea, Él nos ha escogido. Es la primer bendición que viene del Padre para la iglesia. Nos ha escogido. En griego es eklegomai, que significa la salvación de un pueblo o de una persona. Nosotros ya fuimos elegidos para ser ¿qué? Salvos. Dios nos eligió a nosotros. Dios nos escogió. Dios nos ha dado la primer bendición más grande sobre la tierra. Y esa bendición, ¿qué está haciendo la iglesia de hoy? Con esa bendición, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si ya fuimos escogidos, ¿qué tenemos que hacer con esa bendición? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y ponerla por qué? Por obra. Ya la tenemos, iglesia. Tú fuiste escogido. La Biblia dice que nosotros fuimos, dice aquí, nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables, dice la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo número 26 al 30. ¿Cómo le está? Porque ¿cómo pasa? 26 al 30. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 al 30. La palabra de Dios dice: pues mirad, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, los hermanos? Mirad. Pues mirad, hermanos, dice la Biblia, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Y cómo se cree la mayoría de la iglesia? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Según qué? La carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso, y el hombre de hoy, ¿cómo se cree? Sabio, poderoso y se cree noble. Es que usted sabe cómo, mire, o no, hermanitos, cuando se encuentra usted dice, es que usted sabe cómo soy yo. ¿Sí? Yo no me meto con nadie. Usted sabe cómo soy yo. ¿Sí? Usted, ¿sí? Y usted siempre me da su emoción, que yo soy siempre humilde. ¿No se creen? Y hay otros que se creen poderosos. Hay otros que se creen, mejor dicho, que le ganan a todo el mundo. Hay otros que dicen, no, es que, ¿sí? Es que yo trabajo porque a mis hijos no les va a faltar nada. Y mis hijos, ¿cierto? Es la única razón de mi vida. Ten cuidado con eso. Porque ni son tus hijos, porque son prestados. Los hijos no son de los... Y cuando nos apoderamos de ellos, decimos que son mis hijos. Una hermana decía, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Le dije, porque tú no vivías para Dios, sino vivías para tu hijo. Y ella entendió por qué su hijo le duró únicamente 19 años. Porque es que Dios es celoso. La Biblia dice que el Señor es celoso, que por encima de Dios no puede haber ¿qué? Nada ni nadie. Dice el Señor en su palabra que el que ama a padre, a madre, a hijos, a hermanos o hermanas, más que a mí, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? No, ¿sí? No eres digno de mí, dice el Señor. Pero esas son las condiciones de la palabra. Y eso es lo que tú y yo tenemos que deleitar. Hay cuantos que se creen poderosos. Hay cuantos que se creen sabios. Y hay cuantos que se creen generosos. Pero todos esos que se creen así no son hombres ni mujeres espirituales, sino que están todavía ¿qué? En la carne. Versículo 27, ¿qué dice? Todos, ¿qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a los fuertes. ¿Quién era Noé? ¿Qué dice en esa versión? Ajá. ¿Sí ven? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso dice en el versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a los que se las saben todas. ¿Y qué más dice? Dice, para avergonzar, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a lo fuerte. Ese es Dios. Dios no va a escoger un arrogante, Dios no va a escoger un soberbio, Dios no va a escoger un altivo, porque al altivo el Señor lo mira de lejos, pero al humilde el Señor lo mira de cerca. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 28, hermanos? Hermanos, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Perseguidor? Pues que Pedro era un duro. ¿Cuál de todos los que escogió el Señor vivían en palacios y en qué? Y eran reyes y tenían vestidos felicísimos? ¿Ninguno? Por eso tú y yo estamos aquí, que nadie creía en nosotros. De pronto decían, no, este es un pobre charlatán, no, este es un empresario fracasado, no, este es un cristiano. Nadie creía en nosotros. Pero lo más lindo y lo más hermoso, que lo vil y despreciado, el Señor nos ha escogido, hermanos. Amén. Versículo número 29. A fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros podemos. El que se jacta diciendo, escúchalo bien, es que yo tengo, es que yo trabajo para vivir bien. Ojo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque se está jactando de lo que realmente no es. Tú y yo somos el resultado, ¿cierto?, del vivir y el creer en Cristo. Somos el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 13? Segunda de Tesalonicenses 2. Pero vamos aquí a la palabra. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses, versículos 13 y 14? Pero nosotros, dice la Biblia, pero nosotros debemos dar siempre gracias. ¿A quién? A Dios. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Respecto a quién? A vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿no es cierto?, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Amén. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para ser multimillonarios en la tierra? ¿Para qué nos escogió Dios, hermano? Dice la Biblia, ¿cierto? Nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, hermanos. ¿Para qué nos ha escogido? ¿Mediante la qué? ¿Quién nos santifica a nosotros? ¿Cierto? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos ha escogido desde el principio de la creación. Mire, hermanos preciosos, no te sientas mal, no nos sintamos mal cuando esta carne no quiera orar, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos. La carne siempre va a querer otras cosas diferentes
que ver la gloria de Dios. La carne le gusta sentarse en una piedra o le gusta sentarse en una silla de pan. Una vez vino un pastor aquí y dice: uy, pastor, voy a comprarte estas sillas porque son bonitas y cómodas para los hermanos. Así dijo. Y le dije: pastor, ¿y qué sillas tiene usted? ¿Tiene allá troncos de palo? Dijo: no, tengo esas de plástico. Mire la forma tan despectiva. Y era un pastor. Dijo: no, tengo de esas de plástico. Le dije: pastor, ¿sabe por qué estas sillas están aquí? Porque Dios nos permitió, no una ganga ni una oferta, sino que las conseguimos a un precio cómodo. Y por eso las sillas están aquí. Pero miren, ¿el Señor para qué nos escogió desde el principio? Para la salvación. ¿Sabe cuál es el templo por el cual el Señor viene? Por este templo. La iglesia somos usted y yo. El Señor no viene ni por el televisor ni por el videovídeo, no viene por nada esperpone de la vida. Él va a venir es por su iglesia. En su hogar el Señor va a venir por el apartamento, por el penthouse o la casa que tienes. No, hermanito, no. El Señor va a venir por quién? Por nosotros, los que estamos ¿dónde? ¿Y qué fue lo que le dijo a los discípulos? Que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo único que va a quedar ¿qué? Es su iglesia, somos nosotros. Y usted y yo tenemos que vivir ¿qué? Contentos y felices como con lo que tenemos cuando. Ahora. ¿Qué dice Romanos 8:28? Ya no te volvemos. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados, hermanos. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? ¿Para vivir bien? ¿Y la salvación cómo se obtiene? ¿Viviendo bien? Es que tenemos que sacar ese microchip de la cabeza. Si tenemos comida, ¿por qué os afanáis? Dice el Señor. ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿Para qué nos afanamos? Dice. Sabemos que a los que aman a Dios. Pero cuando le pasa algo malo a un cristiano, inmediatamente ¿qué dice? ¿Sí? Inmediatamente dice que es el enemigo. Pero eso dice la Biblia. La Biblia dice que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien, mis hermanos. Mire el doctor Torrey lo que decía de este versículo. Un gran teólogo. Él decía que este versículo era como una almohada muy suave para un corazón cansado. El doctor Torrey decía que este versículo era como una almohada muy suave para un corazón ¿qué? Cansado. Normalmente cuando tú y yo nos acostamos, ¿cómo nos sentimos? Cansados. ¿Qué es lo que más te cansa, hermano? ¿Qué es lo que más nos cansa en esta vida? ¿Le has preguntado a Dios? Yo le pregunté y ¿sabe qué me dijo? Los afanes en lo que tú hagas. Eso es lo que más te cansa. Yo sentía mareo, sentía molestar en mi estómago, sentía 3 cosas. Y un día decidí quedarme solo, quedarme en la casa tranquilo. ¿Y quieren que les diga algo? Ni el mareo, ni el malestar en el estómago, ¿cierto? Ni los dolores que sentí en ese día. Todo no sentí, sino únicamente paz y gozo en mi corazón. Cuando salí al otro día a las 9 de la mañana, tenía malestar en mi estómago y tenía otra vez ¿qué? Mareo.
¿Por qué? ¿Por qué? Por el afán. Claro. Pero no hemos aprendido a descansar en el Señor. No hemos aprendido a confiar en Dios. Queremos hacer 10 cosas más cuando Dios dice haz una no más. Pero queremos abarcar las 10 cosas en todo el día. Gloria a ti, Señor. ¿Qué es la santificación del Espíritu? La santificación del Espíritu quiere decir que usted y yo debemos crecer en gracia aquí en la tierra. ¿Y cuándo crecemos en gracia? Cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando usted y yo, ¿cuándo crecemos en gracia aquí en la tierra? Cuando usted y yo crecemos en la palabra de Dios. Él quiere que usted se desarrolle. Él quiere que usted ande en paz. Él quiere que usted ande en amor. Él quiere que usted esté ¿qué? Tranquilo. Él quiere que usted lo ame. Eso es lo que realmente quiere Dios. Pero ¿tenemos ese privilegio nosotros? ¿Tenemos ese privilegio nosotros aquí en la tierra, hermano? De andar en amor y en paz y en armonía. Sí. Tenemos el privilegio, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hay una palabra que se llama ¿qué? Los afanes de la vida. ¿Qué decía 2 Tesalonicenses 2:13? ¿No es cierto? Dice que la fe es la verdad. Y la fe en la verdad es estudiar la palabra de Dios. Es escudriñar las Escrituras, es congregarnos y buscar cada día la intimidad con el Señor. Esa es la fe en la verdad. Pero en el versículo 14, regrésate un poquito. En el versículo 14, ¿qué dice? El versículo 14 de 2 Tesalonicenses, ¿qué dice? A la cual nos llamó mediante nuestro ¿qué? Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Cómo alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Es que hay muchos que quieren las riquezas materiales del Señor, pero aborrecen la gloria de Dios. Porque el que mucho quiere lo terrenal, desprecia ¿qué? Lo espiritual. El que mucho añora estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Y el que mucho se deleita en la palabra de Dios, ese vivirá en paz, en mansedumbre, en amor. Y si tiene una guaracanelita para hoy, ¿cómo se siente? Bien, ¿no es cierto? Así sea con un caladito. ¿Cómo hacemos, hermanos, para ablandar un calado? Mojelo, ¿no es cierto? Mojalo de la guaracanelita, ¿no es cierto, hermanos? Hace muchos años dijo una señora, ay, es que yo no tengo dientes y yo no puedo morder el calado. Le dije, pues mójelo en el cafecito, señora Mercedes. Pero hay personas que son, ¿cierto? Viven en un fifí que les han metido un modernismo, tanta mentira que no quieren realmente vivir la gloria de Dios, sino quieren vivir la gloria de los hombres. ¿Qué dice en primera de Juan 3:2? ¿Qué dice? A ver, dice, amados, ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Qué dice? ¿Somos hijos de quién? De Dios. ¿Qué más dice? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ojo, no se ha manifestado. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y vamos a ser qué? Glorificados ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué más dice? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué más dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Gracias por ese amén. Gloria a Dios.
¡Qué banquete, hermanos! Miren qué promesa tan grande. ¡Qué bendición, iglesia! ¿No le parece una declaración maravillosa esta promesa de Dios? ¿Sí? Pero si aquí dijera, el Señor le va a las solteras, ¿no? El Señor le va a dar un azul, un 80 pechipeludo y con plata, y el pueblo de Dios dice, no, cuidado con decir amén, ¿no? Ahí sí todas gritan, todas las solteras. El Señor aquí a esta iglesia les va a dar una multinacional. Pues ahí sí, pero aquí como dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y nadie dijo, solo dijo un amén. Imagínense. Hermanos, ahora usted y yo, ¿qué somos? Y los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿cómo vamos a vivir aquí en la tierra? ¿Cómo vivimos los hijos de Dios en la tierra, iglesia? Semejantes a Él. Semejantes a Él. ¿Y cómo vivía Él? ¿Cuántos palacios tenía? ¿Cuál era más bonito? ¿El palacio del Señor Jesucristo o el palacio de Caifás? De Caifás. ¿Cómo? Aquí en la tierra, ¿no? Sí, aquí en la tierra, el palacio de Caifás. ¿Cuál era más bonito? ¿El vestido que llevaba el Señor Jesucristo o el de Pilato? De Pilato. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces yo no sé, muchos dicen, no, es que yo soy hijo del Rey de Reyes, yo tengo que vivir como el Rey de Reyes. Pues hermano, usted tiene que poner los pies sobre la tierra, hermano. Porque el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, si ven que todo lo del mundo era mucho mejor, era más bonito, era más espectacular que lo del Hijo de Dios. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, si ustedes me van a seguir, ¿qué les dijo? ¿Dejen qué? Pero Él les dijo, yo aquí en la tierra no tengo nada. Si quieren qué, síganme. Porque estos 4 hombres, el que iba a enterrar a su padre, el rico y el escriba, ¿por qué ninguno de ellos lo siguió? ¿No querían dejar qué? Si no va a ser viernes, compartimos. Y hermano, vamos a orar. Les dije a los hermanos y no se acordaron hoy. Imagínense. Los hermanos que vinieron el viernes, les dije, hermanos, ¿ustedes quieren ver la gloria de Dios? Vamos a orar así, 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 y hoy ni se acuerdan. Imagínense, imagínense eso. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivimos pensando más en suplir nuestra necesidad que en verdaderamente tener una coinonía con el Señor. Una vez alguien me dijo, digo, no, pastor, pero hay varias personas que se lo pasan metidas en la iglesia, pero no cambian. Entonces yo le contesté, pues usted tampoco cambia. Y usted está hablando de ellos. Porque siempre estamos mirando ¿qué? La paja del ojo del hermano. El versículo 14 mira hacia el futuro. Diga conmigo, yo he sido salvo. Yo estoy siendo salvo. Y seré salvo. El versículo 13 y 14 habla del pasado, del presente y del futuro. Está hablando de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación, mis hermanos. Dice la Biblia. ¿Qué es lo que le permite crecer al creyente de hoy? Muy bien, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, su merced puede leer muchos libros de grandes escritores, pero si la palabra de Dios le dedica mínimo tiempo, nunca vas a crecer espiritualmente. Crecemos espiritualmente cuando crecemos en el estudio de la palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor. ¿Qué contraste con la iglesia y los seguidores del anticristo? Iglesia amada, en este tiempo, ¿hay más seguidores en la iglesia o hay más seguidores del anticristo? Sí, Señor. Escúchelo bien. Nosotros hemos sido salvos por creer en la verdad. Ellos están condenados porque creyeron en una mentira. Nosotros hemos creído en las buenas nuevas de salvación y del evangelio. Ellos creen en las falsas promesas del diablo. ¿Qué es la que está haciendo la mayoría en los altares? Diciendo falsas, ¿qué? Promesas, diciéndole a la gente que usted va a tener mucha riqueza aquí en la tierra. Pero acordémonos siempre, mis hermanos, el Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Siempre acordémonos de eso. Entre menos tú anheles tener aquí en la tierra, el Señor te añade todo lo que tú necesitas. Todo es todo, mis hermanos. Entre más tú te dispones a servir a Dios, a creerle a Dios, menos te va a hacer falta aquí en la tierra. Porque Él suple y Él es nuestro proveedor. Nosotros hemos sido escogidos para la gloria de Dios y ellos están destinados al infierno. Ojo, iglesia, ese gran contraste. Nosotros fuimos escogidos para la gloria de Dios, pero ellos están destinados para el infierno. O sea que no anhelemos nada, sino vivamos contentos y felices con lo que tenemos que ahora. Si tiene 100 milloncitos de pesos, 100 milloncitos de pesos, hermano, viva feliz. Si tiene 5,000 pesitos, viva feliz. Y si usted sabe que un hermano tiene 5,000, el que tiene 100 milloncitos, entonces denle al hermanito que tiene 5,000 hermanos. Eso es saber vivir en la tierra, compartir con otros lo que no nos sobra, sino lo que nosotros tenemos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:15? ¿Qué dice? Así que, hermanos, están como firmes. La iglesia de hoy no. Las muchas denominaciones de hoy, ¿cómo se sienten firmes? ¿Con las riquezas celestiales o las terrenales? Las terrenales. Escuchó un gran hombre de Dios y dijo: si un pastor, escúchalo bien, dijo, si un pastor, dice, estaba escuchando en BBN y decía, todos los que me escuchan, si un pastor, usted lo ve que se enriquece y que tiene mucho poder, dijo, ese es un engañador, ese es un mentiroso y ese es un ladrón. Dijo, porque el Señor a mí como pastor, dijo en la red, no me llamó, dijo, para poseer riquezas en la tierra, sino para pastorear una iglesia local. Y dice aquí, así que, hermanos, están firmes y retener ¿qué? La doctrina que habéis ¿qué? Aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo a Colosenses, a Colosas, a Éfeso y a Gálatas, ¿cómo le llegó la palabra a ellos? Por carta. Y a nosotros nos está llegando ¿cómo? Directo, por la palabra de Dios. ¿A ellos no? Gloria a ti, Señor. Pablo, ¿qué dice? Que estemos como. Pablo dice, estén firmes, no se dejen llevar por las convulsiones del mundo, no se dejen llevar por los trastornos de los políticos, no se dejen llevar ni por la apostasía ni por las religiones, no se dejen llevar por los que dan mermelada en los altares, porque Dios siempre permanece firme en su trono.
Amén. Amén. Siempre permanece firme en su trono. Nada lo va a mover. Hermanos preciosos, escúchenlo bien. A medida que el tiempo avanza y el fin se acerca, para la iglesia va a ser mucho más difícil. Escúchenlo bien. No como muchos lo están mostrando, que es como un festival y como es un carnaval desde los altares. No, señor. Cada vez que el tiempo se acerca, va a ser más difícil para la iglesia. Va a ser más difícil para nosotros como cristianos, hermanos, permanecer más, porque va a haber más cada día, más saturación del mundo, de los potestades, de los principados. Va a ser más difícil, hermanos, poder permanecer firmes, hermanos. ¿Qué debe hacer el cristiano en este tiempo, iglesia? Aferrarse a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer los cristianos en este tiempo? Aferrarnos a la palabra de Dios. No, ¿qué debe hacer más el cristiano? No escuchar las mentiras del diablo. ¿Qué debe hacer el cristiano de hoy? No escuchar las mentiras de las sectas que se hacen pasar por iglesias cristianas. ¿Qué debe hacer el cristiano de hoy? No recibir las promesas dulzonas de los falsos maestros. ¿Cuáles son las promesas dulzonas? Riquezas terrenales. ¿Cómo? Riquezas terrenales. Exactamente. Vas a tener una empresa, te vas a ganar un sueldo de no sé cuántos millones. Esas son promesas ¿qué? Dulzonas de los falsos ¿qué? Maestros.